Evangélico Digital. Hola amigos, muy bienvenidos. Les saluda Pedro Tarquis y estamos ya conectados al otro lado de la línea con César Vidal. Muy bienvenido como siempre, César. Muy bien hallado, Pedro, muy bien hallado en esta fresca mañana washingtoniana. Hoy sí que recurrimos a ti para analizar un tema que ha salido en todos los medios, pero que confiamos y esperamos que tú nos puedas desmenuzar e ir más en profundidad acerca de lo que está ocurriendo en concreto en torno a las manifestaciones de estudiantes en los campus, en las universidades de Estados Unidos, con manifestaciones pro-palestinas. Ya nos habías contado que hay una inquietud y un enfrentamiento con la política de Biden en su apoyo a Israel, pero esto ya está alcanzando una magnitud que posiblemente haya más factores hay que tener en cuenta. ¿Qué nos puedes decir en torno a esto? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, estas manifestaciones que son en buena medida contrarias a la actuación que está teniendo Israel en Gaza, la gente que convoca y que va a esas manifestaciones piensa que se está perpetrando un genocidio. Son manifestaciones que empezaron pues casi desde que el Estado de Israel comenzó a atacar la Franja de Gaza. Que haya manifestaciones es normal, no tiene más vuelta de hoja, esto no tendría por qué ser noticia. ¿Por qué se ha convertido en noticia? Bueno, primero porque esas manifestaciones se han ido centrando en los campus universitarios a medida que en un momento determinado, por ejemplo, ha habido ciudades donde se ha prohibido este tipo de manifestaciones, lo cual a mí me parece vergonzoso. Es decir, puedes estar o no de acuerdo con lo que dicen los manifestantes de cualquier manifestación, pero eso de que decidas prohibir determinado tipo de manifestación es como mínimo discutible. En un primer momento, las grandes manifestaciones empiezan a producirse en la ciudad de Chicago, que es una ciudad muy importante, y se van extendiendo a buena parte de universidades relevantes de Estados Unidos, la Universidad de Pensilvania, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí, de nuevo, sería normal. ¿Qué es lo anormal? Lo anormal es que de pronto deciden prohibir las manifestaciones, utilizar a la fuerza pública con una contundencia verdaderamente excesiva y que hasta la fecha ha habido más de 2.000 arrestos de gente que participaba en esas manifestaciones, donde la policía ha dado una estopa que verdaderamente las imágenes son impresionantes, porque la gente no está saqueando, no está quemando papeleras, etcétera, etcétera, pero la policía es tremenda y ahí han detenido desde profesores a ancianos y, por supuesto, multitud de estudiantes y de activistas. Esto está provocando que la situación todavía se caldee más, porque claro, los manifestantes consideran que los están tratando de manera discriminatoria, pero que además se caldeen más otras cuestiones, porque claro, lo que mucha gente está diciendo es, se manifestaban los del Black Lives Matter, quemaban, arrasaban, saqueaban, golpeaban, no se hizo nada frente a ellos. Incluso te aparecía algún alcalde o alguna alcaldesa en algún momento diciendo que comprendían la ira de los de Black Lives Matter y que no iban a lanzar a la policía para contenerlos, etcétera, etcétera. Bien, esto fue muy discutible, fue objeto de mucho debate. Hubo gente que consideraba, pero millones de americanos que consideraban que era inaceptable, y ahora se te manifiesta gente porque no está de acuerdo con lo que está haciendo Netanyahu en Gaza y en muchos casos además apoyan a los palestinos en general y resulta que respondes con esta contundencia. Y claro, esto está creando muy mal ambiente en el sentido de decir, bueno, ¿qué pasa? Que en este país te puedes manifestar contra todo menos contra el Estado de Israel. En este país puedes criticar a todo el mundo, presidente, por supuesto, incluido, pero no puedes criticar a Israel o no puedes criticar a los judíos. Pero bueno, ¿qué está pasando en este país? Y como esto se ha unido a otros elementos de los que seguramente vamos a hablar hoy, pues claro, el clima es un clima que se ha ido calentando en las últimas semanas. Mencionabas eso, que se ha añadido algo nuevo hoy y es así, porque ha habido una resolución de la Cámara de Representantes de Estados Unidos
que aprobó ampliar la definición de antisemitismo utilizada por el Departamento de Educación hasta unos extremos en los que prácticamente el criticar cualquier aspecto de la política de Israel, ya no solo de Israel, se consideraba que era algo racista y que debía estar perseguido y prohibido. Alguien ha dicho que esto incluso supondría prohibir lo que es la Biblia y los evangelios por considerarlos antisemitas en este mismo sentido. ¿Cómo ves Sí. este paso que se ha dado? Bueno, vamos a ver, esta es una jugada muy sucia dentro del Congreso de los Estados Unidos. Y hay que decir las cosas por su nombre porque es así. A finales del mes de octubre del año pasado, es decir, cuando la guerra de Gaza llevaba un par de semanas y yo creo que ya muchos estaban viendo que eso iba a durar bastante. Es que llevamos desde inicios de octubre con esa guerra y se supone que iba a durar días, semanas y que iba a ser un paseo militar y no lo ha sido, ni mucho menos, y han muerto decenas, miles de civiles palestinos en medio de toda esta historia. Cualquiera que sabe cuál es la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto sabe que esto es una barbaridad. Se presenta en el Congreso diciendo que el antisemitismo está creciendo en Estados Unidos y que sobre todo persigue a los estudiantes judíos, lo que es mentira. Es decir, esto se pueden poner como se pongan. Yo me imagino que habrá estudiantes judíos que verán las manifestaciones en contra de Israel en su campus y se sentirán mal. Hay otros estudiantes judíos que van en esas manifestaciones también, eso hay que decirlo, pero decir que hay un peligro para los estudiantes judíos en las escuelas K12 y en los college y en las universidades ahora mismo es mentira. Es que eso no es cierto, no es verdad. Y decir que el antisemitismo está creciendo en Estados Unidos y que esto recuerda a los años 30 en Alemania, bueno, eso es un embuste de unas dimensiones que si no fuera tan dramático lo que viene detrás, que sería hasta cómico. Pero con esta excusa vuelve a insistirse en que el Congreso lo vote y la semana pasada el Congreso vota a favor, 320 votos a favor y 91 en contra, 91 diciendo, oiga, que ustedes no se han leído la definición de antisemitismo. ¿Qué dice esa definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto? Bueno, esa declaración es una declaración bastante reciente en términos históricos, esa definición es del 26 de mayo del 2016, es muy cercana y implica que antisemitismo pues son una serie de cosas que, claro, si eso es antisemitismo, pues, no se puede hablar. Es decir, por ejemplo, no se puede hablar de una supuesta conspiración judía mundial. Esto puede ser un disparate. Yo no tengo ningún problema en decir que es un disparate, pero tú no tienes ningún derecho a suprimir la referencia que pueda haber una conspiración y además, porque es para decir, pero bueno, ¿dónde está el antisemitismo en Estados Unidos? O sea, vamos a ver, Estados Unidos es el país menos antisemita del mundo, el peso de los judíos en Estados Unidos no tiene parangón con ningún otro país del mundo. Tienes ahora mismo un gobierno que prácticamente todos son judíos o son católicos. Es decir, no se puede decir que represente a la mayoría de la población de los Estados Unidos y vamos a atender a su origen, y donde además de los ministros que son judíos, tienes a multitud de judíos en cargos muy importantes, como puede ser la comunidad de inteligencia, como puede ser las finanzas, como puede ser el fiscal general del Estado, etcétera. Es decir que en Estados Unidos hay un problema de antisemitismo es que verdaderamente es un disparate. Bien, por supuesto, este proyecto de ley queda ahí aparcado, porque claro, ¿cómo vas a defender una cosa así en Estados Unidos si es indefendible? Pero durante todo este tiempo, de pronto se va produciendo una reacción popular cada vez mayor en contra de la política de Israel y en contra del apoyo de la administración Biden a esa política de Israel. Y entonces encuentran la excusa para empujar esto. El texto dice además que tú no puedes acusar a los judíos de ser responsables de malas acciones, sean imaginarias o reales. Si tú en un momento determinado
pues dices, oiga, que es Soros, que es judío, no para de hacer el mal en el mundo. O por ejemplo, Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, es judío, pues entonces resulta que tú eres un antisemita. Porque da lo mismo que estés acusando de una mala acción a un judío y que esta acción sea real o imaginaria. En cualquier caso, acusar a un judío de ser responsable de un mal comportamiento es antisemitismo. Tampoco puedes decir, porque eso también es antisemitismo según esta definición, que hay judíos que son más leales a Israel que al país en el que residen o que colocan las prioridades de la comunidad judía por delante de las prioridades de los intereses de la nación en la que residen. Lo cual, dicho sea de paso, a mí me parece intolerable, porque yo no tengo la menor duda de que claro que hay judíos que son más leales a Israel de lo que son el país en el que residen y que, por supuesto, las prioridades de la comunidad judía les parecen mucho más importantes que los intereses de sus respectivas nacionalidades. Y esto es tan absolutamente innegable que el propio Estado de Israel se jacta de que tiene informantes en todo el mundo, que es la comunidad judía que puede haber en este país o en aquel otro. Bueno, pues si tú mencionas esto, se considera que eso es antisemitismo. Tampoco se puede establecer una comparación entre aspectos de la política de Israel y la política que llevaron a cabo los nazis. Lo cual es terrible, porque el filósofo más importante que ha dado el Estado de Israel, que se llamaba Yeshayahu Leibovitz, calificaba a buena parte de la casta política israelí de judeonazis. Es un término que acuñó él. Un judío, que además era sionista, y era israelí, y era catedrático en una universidad de Israel, y sin embargo consideraba que había conductas en el Estado de Israel que él calificaba de judeonazis. Y él negaba, por ejemplo, que el Estado de Israel fuera una democracia, porque en el Estado de Israel es legal la tortura. Y consideraba que el hecho de que fuera legal la tortura hacía que ese Estado ya no pudiera ser calificado como una democracia. Y hay un último aspecto de la definición de antisemitismo que aparece en esta definición del año 16, que puede incorporarse al derecho interno de Estados Unidos, y es que para no ser antisemita no puedes hacer referencia a hechos históricos concretos como, y lo cita literalmente, la relación de los judíos con la muerte de Jesús. Claro, esto pues implica que vas a tener que censurar pasajes enteros de los evangelios, pasajes enteros de las cartas de Pablo, pero que vas a tener que censurar la Biblia. Es decir, cuando en el capítulo 32 del Éxodo, Dios, que está harto de los israelitas a los que acaba de sacar de Egipto, le ofrece a Moisés exterminarlos por completo y formar un nuevo pueblo, porque los israelitas son un pueblo de dura cerviz, vamos a quitar todo este capítulo del Éxodo y vamos a decir que Dios es un antisemita. Cuando Isaías, por ejemplo, compara a los gobernantes del reino de Judá con la más que inicua ciudad de Sodoma, vamos a censurar el libro de Isaías. Cuando el profeta Oseas, en otro de los libros del Antiguo Testamento, compara a Israel con una ramera y una adúltera, vamos a censurar al profeta Oseas. Cuando Amós en un momento determinado va hablando de cómo han pecado las naciones cercanas a los reinos de Israel y de Judá y dice que el pecado más terrible es el de Israel y Judá, lo vamos a calificar de antisemita. Cuando, por ejemplo, el profeta Jeremías dice que son falsos profetas aquellos nacionalistas que pretenden que no puede caer un castigo de Dios sobre el reino de Judá, que tergiversan las escrituras y que insisten en que como cuentan con la ciudad de Jerusalén y el templo no les va a pasar nada, y él dice todo lo contrario, es que Jeremías era un antisemita. Cuando el profeta Ezequiel
dice que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá son como dos hermanas que se han convertido en rameras ingratas, pues eso también lo vamos a censurar. Es decir, vamos a quitar prácticamente todos los libros proféticos del Antiguo Testamento. Vamos a tener que censurar el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, donde los judíos que están presionando a Pilato para que crucifique a Jesús le gritan que caiga la sangre de Jesús sobre ellos y sus hijos. Vamos a censurar en Juan 11 cuando el Sanedrín se reúne y decide que hay que matar a Jesús aunque sea inocente, porque eso va a evitar que desaparezca el statu quo que dominan las autoridades del templo. Vamos a suprimir en ese mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, desde el versículo 39, cuando Jesús dice a los judíos que no creen en él, que no son hijos de Abraham, sino que son hijos del diablo. Vamos a suprimir en el capítulo 3 de los Hechos, cuando Pedro, citando del Deuteronomio de Moisés, dice que aquellos judíos que no creen en Jesús han sido arrancados del pueblo de Israel. Suprimiremos el capítulo 7 del libro de los Hechos, donde Esteban es muy duro en su visión de lo que ha sido el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Suprimiremos la carta a los romanos, sobre todo el capítulo 11, donde Pablo dice que los judíos que no creen en Jesús han sido cortados del pueblo de Israel. Es decir, vamos a suprimir porciones enteras de la Biblia para encajar en esto. Claro, por ejemplo, la cita de 1 de Tesalonicenses 2, 14, 15, donde Pablo dice que los judíos mataron a Jesús, tendremos que suprimirla. Pero claro, no acaba aquí la cosa. Vamos a censurar también al propio Talmud, que es el libro sagrado de los judíos, donde el Talmud se jacta de que las autoridades judías dieron muerte a Jesús porque extraviaba al pueblo de Israel y ni siquiera mencionan a los romanos. Los romanos fueron absolutamente instrumentales en la muerte de Jesús y así podría seguir multiplicando los ejemplos. Todo esto nace en el fondo de un error de concepto, por un lado, como bien has explicado, de que incluso Dios, que claramente elige y ama al pueblo de Israel, también es crítico cuando se desvía. Y por otro lado, que el Israel espiritual hoy en día es realmente la iglesia, ¿no? O sea, que el Israel como nación, pues podemos seguir amándolo y evidentemente contiene parte de la historia en sus raíces, pero es un Estado que como Estado además, como cualquier Estado, puede cometer errores y que son condenables. Vamos a ver, aquí hay cuestiones que son diferentes, aunque estén unidas. Cualquiera que vaya a la carta de los Gálatas, por ejemplo, al capítulo 3, versículos del 19 en adelante, Pablo te deja claro que la descendencia de Abraham no son los judíos naturales. La descendencia de Abraham son aquellos que, sea cual sea su raza, su sexo o su condición social, han creído en Jesús. Y eso es algo que aparece con enorme claridad en todo el Nuevo Testamento. Pero esa es una cuestión aparte. Aquí la cuestión de fondo es que tú no puedes pretender que cualquier crítica a alguien que sea judío y al Estado de Israel es antisemitismo, porque eso es un disparate. Es decir, eso equivale a aquella gente fanatizada en España que te dice que si criticas la Inquisición es que eres antiespañol. No, 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 no. No, yo critico la Inquisición porque fue una institución absolutamente odiosa y basada en el terror. Y precisamente porque soy español, creo que es una página de la historia de España que hay que conocer para no repetir. Y de hecho, generalmente los españoles ilustres pues no tenían una visión positiva de la Inquisición, empezando por el propio Cervantes, aunque lo hiciera con bastante elegancia. O aquella persona que te dice que eres antiespañol, como se te ocurra decir que la conquista y la colonización de América no estuvo llena de elementos positivos y, por supuesto, no digas ni palabra de lo que eso significó para los imperios indígenas, para las etnias que desaparecieron o para la explotación que se produjo en América. Porque si lo dices, eres antiespañol. No déjese usted de estupideces. Es decir, la verdad es la verdad y tenemos que asumir la historia. Y tú no puedes pretender censurarla sobre la base de principios superiores.
¿Que hay que combatir el antisemitismo? No me cabe la menor duda. Yo llevo combatiéndolo más de 40 años de mi vida. Eso no significa que tú tengas que imponer la censura, que no se pueda realizar la más mínima crítica contra el Estado de Israel o contra un judío específico y que, claro, como formules una crítica, eres un antisemita. O sea, eso es absolutamente inaceptable. Inaceptable. Y es inaceptable incluso con el propio país. Jefferson decía que el mayor patriota era el disidente. O sea, no el que le parece bien todo lo que hace su país, haga lo que haga, sino que el verdadero patriota es el disidente, porque se da cuenta de que efectivamente hay conductas morales que si tú las asumes como buenas o cierras los ojos ante ellas, estás haciendo un daño increíble a tu país, que era algo que Leibovitz veía en el Estado de Israel. Leibovitz no era contrario al Estado de Israel, como lo han sido y lo siguen siendo, por cierto, muchos judíos que además generalmente son el sector más religioso. No lo era. Pero Leibovitz tenía muy claro que como ciertas conductas se impusieran y se toleraran y se permitieran y se legalizaran en el Estado de Israel, eso le iba a causar un daño al Estado de Israel verdaderamente pasmoso, iba a ser terrible. Y eso no implica ni que eres antisemita, ni que odias al Estado de Israel, ni que niegas el supuesto derecho a la existencia, etcétera, etcétera. Simplemente es que hay situaciones que tienes que criticar. Y en el caso de Estados Unidos igual. Es decir, que tú ahora mismo, por ejemplo, no puedas decir ni pío de lo que hace el señor Levine, porque es un transexual y encima es judío, y que no puedas mencionar que tener ahora mismo un secretario de Estado, es decir, un ministro de Asuntos Exteriores que es judío, implica un conflicto de interés, que lo más sensato hubiera sido tener a otra persona de secretario de Estado, decir que eso es antisemitismo es simplemente querer imponer una mordaza. Y esta ley, desde luego, yo deseo vehementemente que el Senado la bloquee y no permita que siga adelante. Porque como esta ley siga adelante, a partir de ahí, evidentemente, la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad de religión en este país verdaderamente se va a freír espárragos. Pues queda clarísimo. Esperemos a ver qué recorrido tiene, como tú dices, en el Senado, si se aprueba, si no se aprueba, y después cómo se aplica caso de que se aprobase. Y además tengo que decir otra cosa, Pedro, es que la ley es innecesaria. Es decir, en este país hay una legislación contra la discriminación que es opresiva. O sea, si de algo puedes acusar a este país, no es de que no tenga legislación contra la discriminación. O sea, tiene tanta que en algún caso es algo excesivo. Es algo excesivo. Y en ese sentido no hace ninguna falta. Bueno, primero, porque los judíos no están discriminados. Segundo, porque el peso social que tienen es un peso muy superior al número, al porcentaje de judíos sobre la población americana. Los judíos en Estados Unidos no llegan al 2%. El 10% del Senado son judíos. Es decir, en el Senado hay una proporción 5 veces superior de judíos al porcentaje de población que hay. En el caso del Congreso, el 7% son judíos, 3 veces y media más. Tú no puedes decir que es una minoría discriminada, todo lo contrario. Terminando, contrasta todo lo que hemos hablado con el ejemplo de Jesús, que desde luego, si alguien fue calumniado y se le acusó falsamente, incluso diciendo que era hijo del diablo y términos parecidos por parte de los fariseos, y él respondió de forma contundente, pero jamás dijo, os voy a callar la boca, os voy a exterminar, ¿no? Os voy a impedir que tengáis libertad, lo cual contrasta con esta idea de, pues, acallar a cualquiera que tenga una opinión diferente en un tema ideológico. Bueno, esto desgraciadamente es algo que va todavía más lejos que esto. Coincide con instancias de la Unión Europea para limitar la libertad de expresión y para abordar determinados temas, es decir, no, esto es de alguna manera flor de un jardín bastante más amplio,
Y yo no tengo la menor duda de que estamos viviendo unos momentos en los que la libertad de expresión cada vez está más amenazada. Y como no se frene de alguna manera y no se impida la aprobación de leyes de este tipo, pues la libertad de expresión desaparecerá. ¿Por qué tienes que librar de crítica a un colectivo? Muchísimas gracias, César, por tu análisis. Hay que defender muchas cosas, pero de luego la libertad de conciencia, de expresión, es uno de los aspectos fundamentales y nos quedamos con ese mensaje. Te esperamos tenerte la semana que viene y seguiremos analizando la actualidad del día a día de lo que va ocurriendo. Dios mediante así será. Pedro, un abrazo muy fuerte y que Dios os bendiga. Otro abrazo muy fuerte para ti, también para todos ustedes que nos escuchan. Se despide también Pedro Tarqui, deseando igualmente que Dios les bendiga. Evangélico Digital.